Dicen que había una vez un hombre tan sencillo, tan humilde, tan bondadoso, tan piadoso, que Dios se sentaba a hablar con él por tardes. Y le gustaba tanto hablar con Baal Shem Tov, el protagonista de este cuento, que acababa por concederle cualquier necesidad y satisfacer cualquier deseo de este buen hombre. La gente se dio cuenta de ello. Iban a este rabino, al Shem Tov, a contarle sus problemas, sus pegas, sus necesidades. Y a Dios le gustaba tanto sentarse con este hombre que satisfacía todas las necesidades y cualquier necesidad de todas las peticiones que Baal Shem Tov le trasladaba. Se hizo tan famoso que no podía quedar con toda la gente, así que estableció un día, en un lugar, en un bosque. Y allí se daban cita, y él armaba un fuego de una forma un tanto especial, hablaba unas palabras bajito que solo Dios escuchaba. Y a Dios le gustaba tanto esta reunión que concedía cualquier deseo y satisfacía cualquier necesidad de todos los que allí se reunían. Pasó el tiempo y Baal Shem Tov murió. Sin embargo, la gente seguía teniendo deseos por satisfacer y conocían el lugar. Y se acercaban. Y hacían un fuego, no igual que Baal Shem Tov, pero hacían un fuego. Y aunque no sabían las palabras, porque Baal Shem Tov hablaba bajito, contaban historias, danzaban, bailaban. Y a Dios no le importaba que no supieran las palabras. Le gustaba tanto aquella reunión que seguía satisfaciendo cualquier necesidad y concediendo cualquier deseo de todos los que allí se reunían. Y ha pasado mucho tiempo desde entonces. Mucho tiempo. Y hoy estamos aquí reunidos nosotros. Y quizá alguien aparte de mí, alguien más aparte de mí, tenga algún deseo o alguna necesidad por satisfacer en esta vida. ¿Hay alguien más aparte de mí que tenga algún sueño, algún deseo, algo que...? ¿Sí? Bueno, todos no. Uno habla por sí mismo. A ver esas manos, que no veo las manos de alguien. ¿Por aquí estamos todo bien? No, todo bien. Ahí tiene que estar todo bien. Bueno, pues os pido que cojáis ese deseo, porque casualmente estamos aquí, reunidos en un lugar, en un hotel diferente. No estamos en un bosque, pero también nos vale esta sala. Y tenemos un deseo que satisfacer. Y aunque no sabemos las palabras, y no sé si tendremos por ahí algún fuego, alguna vela o algún mechero, sí que tenemos necesidades. Os pido que cerréis un instante los ojos, todos. Cerrad un instante los ojos. Y conectar con una de ellas, con un deseo que queráis conseguir. Pero de verdad, no esos a medias, de verdad. Y tampoco ir abriendo los ojos. ¿Sí? ¿Hemos vuelto todos? Porque dicen que a Dios no le importa que no tengamos el fuego, que no sepamos las palabras, que no estemos en el lugar adecuado. Dicen que le gusta tanto este cuento, ama tan profundamente esta historia, que le basta con que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, donde quiera que esté y en la forma de religión que más nos apetezca, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo de todos
y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Así es y así será. Y colorín colorado, Emilio Carrillo o Valsentov, o muy amigo de Valsentov, os dejo con él. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por compartir esta mañana de sábado en este encuentro de economía humanizada. Muchas gracias a la red que ha hecho posible este encuentro. Muchas gracias a Ferran, que siempre cuenta conmigo para que esté aquí un ratito hablando de corazón a corazón. Muchas gracias al contador de cuentos. Creo que con la bella historia casi ya lo que teníamos que hacer es seguir en silencio el resto de la mañana, disfrutando de esa dignidad que también todos atesoramos en nuestro interior. Si mi memoria no falla, es el tercer encuentro consecutivo en el que tengo la dicha de estar aquí y compartir. En el año 2012, en el segundo encuentro de economía humanizada, creo que fue el primero en el que participé, hay caras que recuerdo desde aquel momento, de los que estáis aquí. Y entre las cosas que en ese momento compartimos, le di especial importancia a lo que todavía se sigue llamando crisis. Y que en aquel escenario insistía en que realmente no es una crisis, sino que es una mutación del sistema. Y entramos en detalle para tener plena conciencia de lo que ya por entonces todos intuíamos y hoy tenemos una absoluta certeza de que la crisis no es tal, sino que ha sido una operación perfectamente programada, planificada, para desviar ingente cantidad de dinero público a la banca privada, con el objetivo de que los estados, las haciendas públicas, estén en la más absoluta bancarrota y de esa forma rindan pleitesía a la élite económica y financiera a la que le adhieren esa ingente cantidad de dinero. Los mismos que provocaron la denominada crisis han sido sus grandes beneficiados. Lo que comenzó siendo una crisis de los bancos se ha transformado en una crisis de los estados. Los estados salieron a la escena desviando dinero público para salvar a la banca privada y con el paso del tiempo es el estado el que está en plena bancarrota debiéndole dinero a esa banca privada. Es el mundo al revés. Un mundo al revés dentro de una operación, insisto, perfectamente planificada, perfectamente diseñada muchos años antes y que tiene como objetivo fundamental que los estados-nación no sean los instrumentos que han podido ser, instrumentos de expresión de la soberanía popular, de democracia, de redistribución de la riqueza, sino que se queden absolutamente vacíos y que los gobernantes no sean sino marionetas en la mano de esa élite económica y financiera mundial. Ha pasado un tiempo y podemos decir con claridad que lo han conseguido plenamente conseguido. A los que diseñaron, a la élite que diseñó esa operación, chapó, enhorabuena, lo han hecho francamente bien. Y efectivamente, hoy día no solamente el Estado español, sino que todos los estados democráticos están en manos de la banca, debiéndole enormes cantidades de dinero a la banca, cantidades de dinero que son simplemente impagables. El presupuesto del Estado en España no tiene dinero para pagar lo que se le debe a la banca. Si tuviera que pagar lo que se le debe a la banca anualmente por intereses y devolución de capital, no habría dinero para nada. No hay dinero suficiente, no hay ingresos públicos suficientes como para cubrir la enorme cantidad de déficit público que se ha venido originando, y no como consecuencia de problemas estructurales que pueda tener la administración o del Estado de las autonomías, que también habrá incidido, pero donde está la madre del cordero ha sido en esos miles y miles y miles, decenas de miles de millones
centenares de miles de millones de euros que desde la Hacienda Pública Española se ha desviado a la banca privada. Ahí está la madre del cordero. Ahí está la razón de ser de ese déficit público que en tan poco tiempo se ha disparado. Unas cuentas públicas que en el año 2005, el año 2006, el año 2007 cerraron con superávit. 10.000 millones, 15.000 millones, 16.000 millones de superávit año tras año. Y que sin embargo, a partir de la denominada crisis y a partir de la desviación de dinero público a la banca privada, se ha tornado en números negativos, con una media de casi 100.000 millones anuales de déficit. Y eso hace que actualmente la deuda pública española ronde el mismo PIB, el mismo Producto Interior Bruto español, el 100% del PIB, aproximadamente una cantidad equivalente a todo lo que la economía española es capaz de producir a lo largo de un año. Por tanto, chapó a los que idearon esa operación denominada crisis, que forma parte de la mutación del sistema. Un sistema que ha dejado atrás el ámbito del productivismo, la producción de bienes y servicios como fuente de la riqueza, y la ha transformado en un mecanismo mucho más rápido y mucho menos complicado, que es la especulación cortoplacista, que es como hoy día se obtiene dinero, no produciendo bienes y servicios y vendiéndolos y con el mayor margen de beneficio posible, que eso está ahí, pero prácticamente ha pasado a ser algo insignificante, y donde realmente está la fuente de la riqueza, la fuente de la ganancia del capital, es en la especulación, en el movimiento de capitales, en la especulación cortoplacista. Y eso ha situado a la banca como eje del sistema. Ya no es la empresa, ya no es la industria, sino que es el sistema financiero y la banca. De este tipo de cosas hablamos hace ahora 2 años. Desde entonces, la evolución de las cosas no han hecho sino confirmar lo que ya sabíamos de sobra en ese año 2012. El año pasado, en el tercer encuentro de Economía Humanizada, compartimos acerca de los dones y talentos. Ahí está el sistema, ahí está la élite que va a lo suyo, y aquí estamos nosotros. Y cada uno de nosotros no somos solamente lo que aparentemente somos, sino que tenemos una dimensión espiritual, una dimensión subyacente, una dimensión puramente divina, que se expresa en nuestro día a día de una forma primorosa a través de los dones y talentos que todos atesoramos. Los dones y talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, son la expresión más manifiesta de la divinidad que somos. Hablábamos hace un año de que cada uno tenemos nuestros dones y talentos, cada uno los suyos. Son muy variados, muy diversos, y no hay jerarquía entre ellos. No los hay mejores ni peores, ni superiores ni inferiores. Tan importante es, comentábamos el año pasado, el talento de un Albert Einstein, que es capaz de mirar al espacio y vislumbrar las leyes de la astrofísica, al talento que tiene un paisano mío que sepa contar chistes y que alegre la velada a la sobremesa contando unos buenos chistes. Son talentos, y uno no es ni mejor ni peor que el otro, ni superior ni inferior. No es más importante saber cantar que tener capacidad de crear grupos. No es más importante el conocer y tener buena mano para la cocina que el que hace bricolaje. Cada uno tenemos nuestros dones y talentos, todos son expresión de la divinidad a través de cada uno de nosotros, no hay jerarquías entre ellos, y nos detuvimos en esos dones y talentos fundamentalmente desde la perspectiva que más interesa en este tipo de encuentros, que es ligar a ellos los proyectos emprendedores, los proyectos de emprendimiento consciente que podamos poner en marcha y que estén ligados precisamente a esos dones, a esos talentos que todos poseemos, en la absoluta seguridad de que ligar los proyectos emprendedores a nuestros dones y talentos garantizan que ese ejercicio, ese compartir y ese plasmar los dones y talentos no nos cuesta trabajo. Ahí no hay esfuerzo, porque los dones y talentos, para saber lo que cada uno tiene, es tan sencillo como darse cuenta las cosas que llevamos a cabo con entusiasmo, sin esfuerzo, sin trabajo, sin obligación. Son esas cosas que nos apasionan, esas cosas que salen de dentro y que cuando estamos en ellas, metidos en faena, no estamos trabajando, no estamos haciendo algo por obligación, sino que estamos gozando, estamos disfrutando, y el tiempo no existe. El tiempo se escapa entre los dedos de las manos porque no existe. Estamos con entusiasmo.
palabra que viene del griego y que significa precisamente Dios en ti, Dios en ti, Dios en mí. Por eso los dones y talentos se ponen en práctica con entusiasmo, porque son la expresión de nuestra divinidad, de nuestra esencia más íntima. Sobre esto compartimos hace ahora un año. En este encuentro de economía humanizada, en el título de esta intervención, aparece la expresión nueva economía. Se habla mucho de la nueva economía desde hace algunos años. No obstante, lo que de corazón quiero compartir con vosotras y con vosotros no tiene que ver con esa nueva economía ligada, por ejemplo, al mundo de Internet, ligada a las nuevas tecnologías de las que se viene hablando en los últimos años, sino que me gustaría compartir de la nueva economía de verdad. Una economía radicalmente nueva, sobre cimientos, sobre pilares y sobre una forma de ejercerla y desarrollarla radicalmente nueva. Y con esa nueva economía como telón de fondo para comprender lo que significa, lo que implica, lo que conlleva, permitirme que saque a colación una frase que se debe a un autor anónimo, pero que hago absolutamente mía. Y es esa frase que dice que el hombre, la humanidad, el ser humano, no llegó a la electricidad mejorando la vela. El ser humano no ha llegado a la electricidad mejorando la vela. Por mucho que se mejore una vela, con su lucecita, con su llamita, por mucho que queramos mejorar una vela, de esa forma no se va a obtener la electricidad. La electricidad, la humanidad ha llegado a ella por un camino totalmente distinto. El descubrimiento de la electricidad no tiene nada que ver con la mejora de los sistemas de iluminación como la vela que la humanidad tenía antes. El descubrimiento, el llegar a la electricidad, es una percepción nueva, es una visión nueva, es una conciencia nueva, que no tiene nada que ver con la mejora, por ejemplo, de la vela. Pues bien, cuando hablamos de nueva economía, es esto exactamente. La nueva economía no va a surgir de la mejora de la economía actual, ni de la reforma de la economía actual, ni de cambiar esto o aquello en la economía actual. La nueva economía es algo simplemente radicalmente nuevo, tan nuevo como la electricidad con relación a la vela. Y por tanto, para que esa nueva economía a la que la humanidad llega, como ha llegado la electricidad, se necesita fundamentalmente un conocimiento muy profundo de nosotros mismos. Esa visión nueva, esa percepción nueva requiere, exige un conocimiento profundo de lo que somos. No habrá una nueva economía si la humanidad no es capaz de una vez de darse cuenta lo que realmente somos, nuestra auténtica dimensión. Ese conocerse a sí mismo, de lo que hablaban ya los sabios de la antigua Grecia y que se colocó en el frontispicio del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. En nuestro proceso conciencial y evolutivo como seres humanos ha llegado el momento en el que nos conozcamos profundamente a nosotros mismos. Y por supuesto que ese conocimiento se plasme en nuestra vida diaria. Que no sea por tanto un conocimiento intelectual, que no sea algo teórico, aprendido intelectualmente, sino que, sabiendo quiénes somos, lo plasmemos en nuevos hábitos de vida, en nuestra vida del día a día, en nuestra vida cotidiana. Y sobre este conocimiento profundo de nosotros mismos, como forma de acceder a muchas cosas nuevas y, entre otras, a una nueva economía que será realmente nueva, es sobre lo que quiero compartir de aquí aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Y me gustaría, hecha esta introducción, arrancar hablando de la élite, a la que ya he mencionado, a esa élite económico y financiera que maneja actualmente la economía mundial. Una economía globalizada y que tiene, como comentaba hace un momento, en la especulación cortoplacista y global la gran fuente de beneficio. Me gustaría que comenzáramos, por tanto, compartiendo acerca de los poderosos. Vamos a hablar un poquito de los poderosos. En el conocimiento de lo que somos, en el conocimiento profundo de lo que somos, el acercamiento a los poderosos no puede quedarse en la superficie.
No puede quedarse en sus nombres, no puede quedarse en lo que poseen, no puede quedarse en los instrumentos de dominio que utilizan, no puede quedarse en las conspiraciones que ponen en marcha. No nos podemos quedar ahí. Eso tiene importancia, pero eso es la superficie. Hay que rascar más, hay que bajar más. Para bajar más tenemos que ser conscientes, conociéndonos más a nosotros mismos, que todos los seres humanos, de hecho todas las formas de vida, y también por tanto de los seres humanos, en cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia, en el aquí y ahora, tenemos un determinado estado de consciencia. Nosotros, aquí y ahora, yo, aquí y ahora, cada uno tiene un determinado estado de consciencia. El estado de conciencia es una terminología que lo mismo parece muy rara, pero es muy sencillo de entender. El estado de conciencia es la forma de ver la vida, la muerte, la divinidad, el mundo, las cosas, a los demás y a nosotros mismos. La forma de ver todo eso que tiene cada uno. Eso es el estado de conciencia de cada uno. Mi estado de conciencia es como yo veo la vida, como yo veo la muerte, como yo veo la divinidad, como yo veo a vosotros, como yo me veo a mí mismo, como yo veo al mundo, como yo veo a los demás. Ese es el estado de conciencia. Y cada uno tiene su propio estado de conciencia. 7.280 millones de seres humanos en el aquí y ahora, 7.280 millones de estados concienciales. No hay dos personas con el mismo estado de conciencia. Cada uno tiene el suyo. Por supuesto, hay estados de conciencia que se asemejan más y estados de conciencia más dispares, pero cada uno tiene el suyo. Con las personas que tienen un estado de conciencia más similar, sentimos una sintonía. Con las personas con las que tenemos un estado de conciencia más distinto, más diferente, percibimos una desintonía. Eso es lo que hace a veces tengamos por una persona que acabamos de conocer, no hablo de temas que tienen que ver con enamoramiento, me refiero a otra cosa, sintamos que hay un algo, que hay un feeling, que hay una conexión, que hay una vibración. Es que los estados de conciencia no se llevan en la frente escrito, con un número o con una letra, pero generan una vibración. El estado de conciencia de cada ser humano genera una frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional es la que sentimos en nosotros y en los que nos rodean. Cuando el estado de conciencia de la otra persona sintoniza con la nuestra, hay una sintonía vibracional y nos encontramos bien con esa persona. En cambio, cuando el estado de conciencia es distinto, es dispar, las frecuencias vibracionales no sintonizan, tienen desarmonía y hacen que a veces sintamos un cierto rechazo, una cierta repulsión por alguna persona. Es simplemente el cómo actúa, el cómo funcionan los estados de conciencia. Pero lo importante es ser consciente de que cada uno y en cada momento de su vida tiene un estado de conciencia concreto. Estado de conciencia, por cierto, que no es fijo, sino que va evolucionando, va modificándose a lo largo de lo que denominamos tiempo. Repasar vuestra vida, o yo repaso la mía. El estado de conciencia de ahora no es el que teníamos hace un año, o el que teníamos hace 2, o el que teníamos hace 5. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia va mutando, va evolucionando, como todo en el cosmos, como todo en la creación. También los estados de conciencia van evolucionando. Evoluciona vuestro estado de conciencia, evoluciona mi estado de conciencia. En la creación nada es permanente, la impermanencia es la regla. Y esa impermanencia llega también al ámbito de los estados de conciencia que van evolucionando. ¿Cómo evolucionan los estados de conciencia? ¿Por qué evolucionan los estados de conciencia? ¿Por qué veis la vida, el mundo y las cosas ahora de un modo distinto que hace un año, que hace 2 años, que hace 5 años, que hace 20 años? ¿Por qué? La respuesta más sencilla es por el tiempo transcurrido, que con el tiempo los estados de conciencia evolucionan. Esa respuesta no es correcta. El tiempo no tiene nada que ver en esto. Lo que tienen que ver son las experiencias vividas. Los estados de conciencia evolucionan por la vía de las experiencias. Vivimos experiencias y esas experiencias son las que impulsan, las que modifican el estado de conciencia de cada cual, por la vía de las experiencias, no por la vía del conocimiento, no por la vía de asistir a charlas, no por la vía de ver vídeos, no por la vía de leer libros.
Estos son como complementos, pero realmente el factor que impulsa la evolución de los estados de conciencia son las experiencias que se viven, las experiencias que se vivencian. Eso es lo que hace que nuestro estado de conciencia vaya evolucionando, vaya cambiando. Y las experiencias, esto a la mente le cuesta trabajo comprenderlo, las experiencias no son ni buenas ni malas, no son ni blancas ni negras, no son ni agradables ni desagradables. Las experiencias son experiencias. Punto. Todas con un porqué y un para qué en clave del impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Insisto, esto a la mente le cuesta trabajo entenderlo. De hecho, la mente jamás lo va a entender. Esto hay que mirarlo desde dentro, desde nuestra auténtica dimensión, conociéndonos a nosotros mismos. Cualquier experiencia de vuestra vida que tengáis ahora, que hayáis tenido, que vayáis a tener, cualquier experiencia de mi vida, la estamos creando nosotros mismos. La estamos atrayendo nosotros mismos. La estamos generando nosotros mismos. Porque esa experiencia viene a nuestra vida con un porqué y un para qué, para impulsar nuestro estado de conciencia, para impulsar el mejor conocimiento de lo que somos. Incluso yo diría que vienen a nuestra vida para que de una vez recordemos lo que somos, que lo tenemos muy olvidado, en ese enorme desconocimiento profundo de lo que somos. Esta regla incumbe a todas las experiencias. Ninguna experiencia escapa de esta regla. Las experiencias no tienen color, no son ni blancas ni negras, ni buenas ni malas. Tienen una vibración cada una. La enfermedad tiene una vibración. Un accidente tiene una vibración. Que te toque la lotería tiene una vibración. Que te echen de tu trabajo tiene una vibración. Que encuentres un trabajo tiene una vibración. Y las vibraciones de las experiencias resuenan con la vibración de nuestro estado de conciencia y lo impulsan, lo lanzan, lo desarrollan. Y esas experiencias que aparecen en nuestra vida no son fruto del azar. Las estamos creando, atrayendo y generando nosotros mismos para impulsar nuestro estado de conciencia. Esto la mente no lo ve, se ve desde el corazón. Y sobre ello vamos a ir profundizando durante la mañana. Ahora lo que quiero recalcar fundamentalmente es que cada ser humano tiene un estado de conciencia, que ese estado de conciencia no es fijo, sino que va evolucionando y que evoluciona de la mano de las experiencias, que no son ni blancas ni negras, sino que tienen todas un para qué y un porqué y un para qué en clave del desarrollo de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y esto lo he recordado de la mano de los poderosos. He hablado de los poderosos y he empezado a hablar de los estados de conciencia. ¿Por qué? Pues porque los, entre comillas, poderosos no escapan de esta regla. Los miembros de esa élite no escapan de esa regla. Ni los miembros de la élite, ni los miembros de las subélites. Porque la élite se organiza en círculos. Hay un círculo primigenio, un núcleo duro, la élite de las élites. Pero a partir de ahí hay otros círculos que se van abriendo, que se van abriendo, que se van abriendo. El mundo de la economía productiva o el mundo de la política son círculos concéntricos que va generando esa élite. Y esos círculos llegan hasta la casa de cada uno, hasta el ámbito más doméstico, hasta el ámbito más personal y más particular, a tu familia, a tu domicilio. Porque esa élite expande su forma de ver la vida, expande su estado de conciencia a través de las escalas de valores. Y puede ser que, entre comillas, una persona que no tiene nada tenga la misma escala de valores que esos que poseen mucho, porque ha hecho suyo los valores que ellos están lanzando. Por ejemplo, en el maltrato doméstico, en el maltrato familiar, ahí están esos valores. El que maltrata a su pareja está reproduciendo los valores de los que están maltratando a la sociedad en su conjunto. Ese maltratador nunca verá que hay una conexión con esa élite, pero es que es lo mismo. Los valores de esa élite son los mismos que está haciendo suyo en la vida cotidiana el maltratador. Pero esto no ocurre solamente con el maltrato, ocurre con muchos ámbitos de nuestra vida.
Hay muchas personas que miran a la élite y la critican y la desprecian, pero después en su día a día reproducen los valores de esa élite. La diferencia quizás sea en la envergadura, pero ¿qué más da? A mí me da igual el que quiera y se empeñe en atesorar miles de millones de euros al que quiera atesorar unos pocos miles de euros. Lo que hay subyacente es lo mismo, es la misma escala de valores, es la misma forma de ver la vida. Y el que acumula 1000 es porque no puede acumular 1.000.000, porque si pudiera, acumularía el 1.000.000. Sin embargo, el que acumula 1000 critica al que acumula 1.000.000, pero está reproduciendo la misma escala de valores. La élite se estructura en círculos. Hay un círculo que es la élite económico y financiera global, que diríamos que es el círculo 1, pero después se va expandiendo. Y hay muchas subélites que recogen la migaja del círculo anterior. Es lo que pasa en el ámbito de la política. Es un círculo más, que recoge las migajas. Son marionetas de los círculos que están más, de los círculos más interiores, y que recogen las migajas y que se prestan al juego. Es así como se estructura la élite. Pues bien, los miembros, los componentes de esa élite en sus distintos círculos no escapan al hecho de que cada uno de ellos tiene un estado de conciencia. Si le pusiéramos nombre, menganito o fulanita, miembros de esa élite son seres humanos con su estado de conciencia. Un estado de conciencia que no es fijo, sino que va a evolucionar y que va a evolucionar como consecuencia de las experiencias que esas personas vivan. Exactamente igual que cualquiera de vosotros, exactamente igual que yo. Un estado de conciencia que evoluciona por la vía de las experiencias. Pues bien, todos los estados de conciencia, hacia todos ellos hay que tener el máximo respeto. Hacia todos. No hay un estado de conciencia mejor que otro. Cada cual tiene el estado de conciencia en función de su evolución conciencial. Y hay que tener el mayor respeto al estado de conciencia de cualquiera. Por ejemplo, de nuestros seres queridos. Por ejemplo, de nuestra pareja. Que a veces, en los ámbitos concienciales y espirituales, te topas con personas que tienen muchos problemas para esto. Porque quieren que su pareja vea las cosas como ellos lo ven o como ellas lo ven. ¿No? Tu pareja es tu pareja, es un ser humano con su estado de conciencia, con su evolución, y hay que respetar el estado de conciencia de los demás. También, por supuesto, el de nuestros seres queridos. Y también, por supuesto, el de los miembros de la élite. Porque todo tiene su porqué y su para qué. Cuando se habla de la élite, en los términos que yo vengo hablando, yo ya he mencionado el término conspiración. Y por supuesto que conspiran. Y por supuesto que idean y programan cosas para tener más, para acumular más, para dominar más, para tener más poder. Pero eso es simplemente consecuencia de su estado de conciencia. Y lo respeto profundamente. Ahí está menganito, ahí está fulanita, con su estado de conciencia. Queriendo retener, tener, acumular, dominar, competir, controlar. Ahí está, con su estado de conciencia. Por la vía de las experiencias evolucionará, como cualquiera. Y ahí está, con su estado de conciencia. Y ese estado de conciencia merece de todos los demás el mayor de los respetos. Y diréis, vale, pero esa élite, con su estado de conciencia, están causando daño. Están originando dolor. Mirad, el dolor que puede originar esa élite, el daño que puede originar esa élite en otros seres humanos, tiene su porqué y su para qué en el proceso conciencial de esos otros seres humanos. La persona que se considere dañada, que se considere dolida, que se considere impactada negativamente por la actuación de la élite, que sepa que esa actuación de la élite está en su vida y está teniendo ese impacto en su vida con su porqué y su para qué para impulsar su proceso conciencial y evolutivo. Porque nada escapa a la regla de que todo encaja, de que nada sobra ni falta. El sistema imperante tiene su porqué y su para qué en clave del proceso conciencial de la humanidad. El sistema imperante, ese sistema que ha mutado, ese sistema que decimos que está en crisis, ese sistema que es verdad, que como la matriz de la película, cada vez parece que se descuajeringa más, tiene su porqué y su para qué en el proceso evolutivo de la humanidad. Y está impulsando el proceso evolutivo de la humanidad, aunque la mente no pueda verlo.
y aunque desde el punto de vista de la intelectualidad jamás lo comprendamos, pero tiene su porqué y su para qué. Y el impacto que esa élite pueda tener en vuestra vida o en la mía tiene su porqué y su para qué para impulsar mi proceso o el vuestro conciencial y evolutivo, porque nada escapa de él. Y en el porqué y el para qué de la élite, en el porqué y el para qué de la manipulación, en el porqué y el para qué de la conspiración, en el porqué y el para qué del sistema, hay un punto culminante en nuestra evolución conciencial. Y es el momento en el que todo ello, en nuestro estado de conciencia, lo que implica es respeto y amor hacia los miembros de la élite. Respeto y amor hacia los miembros de la élite. Respeto profundamente a los seres humanos que se integran en esa élite y los amo profundamente. Hacia ellos solo siento amor. Amor y una enorme compasión. Amor y una enorme compasión. Veo su estado conciencial. Interiormente sé que lo tuve yo también en su momento. No en esta vida, pero sí en otras vidas. También yo viví ese estado de conciencia. También yo tuve la necesidad de acumular. También yo tuve la necesidad de experienciar el dominio. También yo tuve la necesidad de experienciar el control. También yo tuve todas esas necesidades. Por la vía de las experiencias fui evolucionando. Y hoy mi estado de conciencia no tiene ese perfil, no tiene esas características. No necesito nada de eso. Hoy mi estado de conciencia me habla no de competir, sino de compartir. Me habla de compartir y no de tener ni de retener. Me habla de fluir y no de controlar. Eso es lo que hoy vibra interiormente en mí, como en muchos de vosotros y de vosotras. Pero nuestro estado de conciencia actual no es casual, es consecuencia de una evolución que se ha venido dando como consecuencia de las experiencias vividas en esta vida física y en otras vidas físicas. Y tenemos que comprender, entender, respetar y amar a los seres humanos, que son también dimensiones espirituales y divinales encarnadas en el plano humano, que en este momento tienen el estado de conciencia que les lleva a tener, a retener, a acumular, a competir, a dominar, a programar, a controlar. Hay que respetarlo, porque vosotros también lo habéis hecho. Cada uno de nosotros los hemos hecho. Porque la evolución del estado de conciencia es por la vía de la experiencia. No hay una vía intelectual, no hay una vía teórica, no hay una vía... es por las experiencias. Hacia esa élite, lo único que siento es amor, mucho amor. Y además sé, por la vía de la experiencia, sé que ese es el gran porqué y para qué del sistema a la evolución de la humanidad. El que los seres humanos, incluso a los vectores de ese sistema, incluso los que impulsan ese sistema, en lugar de verse abocados a luchar contra, en lugar del odio, en lugar de la ira, en lugar de la violencia, lo que salga de nuestro corazón, no de nuestra mente, sino de nuestro corazón, sea amor. Ese es el salto evolutivo al que estamos llamados, los que estamos en esta sala, los que empezamos a percibir las cosas de un modo distinto. Ese es el porqué y el para qué de toda esa manipulación, de toda esa conspiración, que nuestra respuesta conciencial no sea el odio, no sea la lucha, no sea la confrontación, no sea la violencia, ni siquiera la resignación, sino que sea el amor, la comprensión profunda de lo que está ocurriendo, el respeto absoluto a los procesos concienciales de todos y un enorme amor, un enorme amor. A partir de ese amor y a partir de ese respeto, solo queda por hacer una cosa: desconectemos. Desconectemos. Punto. Vamos a desenchufarnos del sistema. Ya comprendemos lo que está ocurriendo. Ahí hay formas de vida que tienen estados conscienciales que lo llevan a la acumulación, a tener, a retener, a competir, a acumular, a programar, a dominar. Ahí está. Ya nos hemos dado cuenta. Y dándonos cuenta conciencialmente no luchamos, sino que amamos. No confrontamos, sino que respetamos. Y a renglón seguido desconectamos. Nos desconectamos de la matriz. Nos desconectamos del sistema. Ahí están ellos. Vamos a dejarlo con el mayor respeto y amor. Van a seguir ahí dando vueltas hasta que por la vía de las experiencias vayan evolucionando.
Y esto no es un tema de tiempo, ya veremos, allá, cada uno. Es bastante evidente que la matriz se está descuajeringando. Es bastante evidente que esa élite, por ejemplo, el núcleo más duro de la élite, que ya domina la economía mundial, está ya en conflicto entre ellas. Y ese conflicto es inevitable y va a ir increciendo. Porque en el momento en el que, yo no sé cuántos serán, 8, 10 o 24, que son el núcleo duro de la élite, ya poseen todo, inevitablemente, como no pueden evitarlo porque quieren tener, retener y acumular cada vez más, van a empezar a pelear entre ellos. Y van a empezar a decir, tú ponte de acuerdo conmigo para quitarle lo que tiene a ese. Porque están abocados al conflicto entre ellos cuando ya se han apropiado de lo de todos. Y eso va a tener manifestaciones exteriores, en guerras, en conflictos, en controversias, la está teniendo ya. Son las luchas de la élite, que cada vez va a ser más una lucha entre ellos cuando ya se han apoderado de todo. Eso va a ser un huracán de magnitud creciente. Y eso está ahí. Está anunciado por todas las corrientes espirituales de todos los tiempos, por todos los textos sagrados de todas las épocas. Está anunciado, por hacer referencia a la corriente espiritual más cercana a la mayoría de los que hay aquí, en el cristianismo, más que anunciado. Y no hace falta irse al Apocalipsis, que lo narra con toda precisión estos tiempos, sino que uno se puede ir, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 24, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Cristo Jesús describe el final de los tiempos. Ese final de los tiempos que en terminología cristiana da lugar a la parusía, a la presencia crística, a la nueva humanidad en la nueva tierra. Y curiosamente esa nueva humanidad en la nueva tierra, el tiempo precedente que describe Cristo Jesús tiene 3 grandes fases. Los tiempos de la desolación, casi nada. La gran tribulación, la releche y ya para colmo el triunfo del anticristo. Esas son las 3 fases previas a lo que se ha dado en llamar coloquialmente la segunda venida de Cristo. El nacimiento de la nueva humanidad en la nueva tierra. Y la mente puede pensar, dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede surgir la nueva humanidad? Esa humanidad en paz, esa humanidad en felicidad, esa humanidad que deja de tener enfermedades, esa humanidad que deja de morir. ¿Cómo puede surgir de unos tiempos de desolación, de tribulación y del triunfo del anticristo? Porque lo que se nos está describiendo en esos textos sagrados, lo que nos describe Cristo Jesús, es lo que estamos viendo y lo que va a seguir ocurriendo en ese manejo de ese sistema que se va a ir destrozando a sí mismo inevitablemente, porque su voracidad es insaciable. Y la nueva humanidad va a surgir precisamente como consecuencia de que muchos seres humanos, ante eso, su respuesta no va a ser la del sistema, no va a ser la violencia, no va a ser la ira, no va a ser la lucha, no va a ser el conflicto, sino que va a ser el amor, va a ser el respeto y simplemente la desconexión. Este sistema ya no tiene nada que ver conmigo, punto. Amo a los que están ahí metidos, los comprendo, pero ya no tiene nada que ver conmigo. Esa lógica de vida, ese estilo de vida, ya no tiene nada que ver conmigo, se acabó. Y lo que hago es desconectar. Es lo que empezamos ya a hacer, desconectar. Pero no desde la resignación, no desde la impotencia, sino desde el amor y el respeto. Y desde el amor y el respeto desconectamos. Seguir con vuestro lío. Ya sé que eso no tiene nada que ver conmigo. Ya empiezo a darme cuenta de que los poderosos realmente no tienen ningún poder. Están en un estado de conciencia de enorme sufrimiento. Es curioso, los consideramos poderosos, pero se dedican a sufrir todo el día. Están en una angustia permanente, en una desazón y en un desasosiego continuo. Eso sí, revestido de bienes materiales, revestido de un teórico poder, pero es mentira. Lo que hay es mucho sufrimiento, un sufrimiento tremendo, de tener la necesidad de tener cada día un poquito más que el día anterior, y de tenérselo que quitar a los otros, y el querer dominar continuamente a los demás. Eso es una zozobra tremenda, eso es un infierno en vida. No hace falta que se vayan a un infierno, es que ya lo tienen en su vida, en su estilo de vida. Ahí no hay paz en ningún momento, ahí no hay serenidad en ningún momento. Ahí lo que hay es sufrimiento continuo, angustia continua, revestido, eso sí, de propiedades, de acumulación de bienes materiales. Pero en cuanto que se rasca, lo único que hay es desazón, desasosiego, zozobra, mucho sufrimiento. Y ahí seguirán el tiempo experiencial que hagan falta.
pero nosotros hemos comprendido que realmente no tienen poder. Lo hemos llamado poderosos porque nosotros estamos delegando nuestro poder en ellos. Ese es el único poder que tienen, el que nosotros consintamos en delegar. Pero cuando desconectamos y lo dejamos a un lado, mi poder es mío, ya no es de ellos. Yo no cedo un gramo de mi poder a ellos. Simplemente los comprendo en su estado de conciencia, los amo, los respeto y desconecto. Eso sí, la desconexión no es algo teórico. La desconexión es algo real, algo práctico, que tiene que plasmarse en nuestra vida cotidiana. No es decir, desconecto, no. De verdad desconectar. ¿Y qué significa desconectar de verdad? Esto sí lo compartí ya aquí el año pasado. Por ejemplo, cortar de una vez la dependencia que tenemos con los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Si ya sabemos que los medios de comunicación pertenecen a esa élite, lo sabemos de sobra. Sabemos que los medios de comunicación no informan, no, para nada, sino que manipulan. Lanzan mensajes llenos de manipulación en claves de ira, de violencia,